desarrollo de la fe en cada uno de ellos. Así que, hermanos, los invito para que disfrutemos de la palabra del Señor hoy, en esta mañana, y damos la bienvenida a personas que hoy nos visitan por primera vez aquí en la iglesia. Hay algunos jóvenes que nos visitan por primera vez y ahorita vamos a tener la oportunidad de saludarles. Daniel capítulo 9, versículos 13 al 23. Tenga por favor ahí su Biblia. En las pantallas van a ser proyectados los textos también. Vamos a hablar del clamor de un pecador, cómo es la forma en que un pecador se dirige al Señor y clama a Dios. ¿Qué puede decir un pecador en su condición pecadora a Dios? Y el Señor bendiga esta palabra porque es muy significativa, es muy importante, además de edificante para mi vida y para su vida. Y espero que en esta mañana la palabra del Señor nos enseñe, pero también nos confronte con realidades adversas en nuestra vida, nos confronte con realidades pecaminosas en nuestra vida, que de alguna forma somos culpables y somos nosotros los que hemos acarreado el castigo, la ira, la carga, el desastre alrededor de nuestras vidas. Y es por eso que vamos a encontrar a una persona que ha identificado su propio pecado y que en su propio pecado reconoce también el pecado de toda una nación que está subordinada, dominada inclementemente al poder de otras naciones, a la burla de sus enemigos, de su adversario, a ser conquistados, a ser aplastados, a ser subyugados. Cuando hablamos del clamor de un pecador, tenemos que reconocer que la realidad suya y mía, ninguno de nosotros aquí está exento de que se nos titule como pecadores. Ustedes y yo hoy, ya en este momento, estamos en una realidad a la que no nos podemos rehusar, no podemos esconder, no nos podemos negar, tampoco podemos callarnos, y más cuando estamos frente al Dios que lo conoce todo. Ustedes y yo podemos engañar a las naciones enteras, podemos engañar a toda una congregación presente, pero la realidad que usted y yo tenemos es que somos pecadores y no nos podemos rehusar a esta condición mientras estemos aquí en la tierra y mientras vivamos aquí y mientras nuestra carne de alguna manera y muchas veces quiera sublevarse y quiera levantarse tratándonos de dominar y apartándonos de los planes soberanos, buenos y benditos de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso vamos a encontrar el clamor de un pecador, el desespero de Daniel para presentarse a sí mismo delante de Dios, pero a toda una nación en medio del pecado. No podemos rehusar a la realidad de pecado en nuestra vida. Sin embargo, el reconocerla, el actuar sobre ella en obediencia a Dios es la mejor decisión que podemos tomar hoy como seres humanos. Es la mejor decisión que podemos tomar hoy para restaurar nuestra relación con Dios, porque sin duda alguna un Dios santo, santo, santo no podrá tener comunión con el pecado y con las tinieblas y con la maldad. ¿Qué vamos a hacer si el pecado nos separa de Dios? Cuando usted y yo reconocemos y actuamos en obediencia a Dios respecto a nuestros propios pecados, es la mejor decisión y los mejores pasos que estamos tomando para restaurar nuestra relación con Dios, pero también para ser beneficiarios directos de sus maravillas, de su poder y de su obrar en medio de nosotros. De este modo, vemos restaurada nuestra condición desastrosa. Solo con Dios
al tanto de nuestra vida en su misericordia, podemos restaurar y ver restaurada nuestra condición devastadora, cautiva a causa de la maldad y a causa del pecado. Es por eso que Daniel está reconociendo, está identificando que el mal que tiene ahora, lo malo que la está pasando y lo malo que le está ocurriendo es causado por su propio pecado y por el pecado de toda una nación y por toda la maldad que se había establecido y que desobedientemente se alejan del Señor. En este pasaje de Daniel vamos a encontrar aspectos muy importantes para clamar a Dios cuando no estamos caminando en sus planes, cuando no estamos caminando de acuerdo a su voluntad, sino que somos dirigidos catastróficamente por nuestros deseos. Usted puede hacer su voluntad, sí. Usted puede seguir los deseos también. Usted puede hacer caso a su propio criterio, pero se va a encontrar con el desastre, con la devastación y con la cautividad, porque es causado por el pecado inherente en el ser humano, lejos de los planes del Señor. Hoy Daniel en este texto nos va a desafiar. Hoy Daniel en este texto nos va a confrontar. Daniel en este pasaje y la escritura que desde hace siglos fue presentada, en primer lugar nos va a dar las razones por las cuales usted y yo estamos viviendo mal, si es que así lo consideramos. Y no solamente nosotros, sino todo un pueblo, toda una nación, todo un barrio, toda una familia. La escritura en Daniel nos va a demostrar por qué vivimos mal y por qué estamos viviendo mal, para que después no le digamos al Señor: nos abandonaste. No es así. Es la causa de nuestro pecado la que ha hecho esta gran desolación y gran devastación en tu vida y en la mía. Así que vamos a mirar en primer lugar esas razones por las cuales vivimos mal. Y lo segundo que vamos a mirar en toda esta exposición de la palabra es la súplica insistente a Dios con el clamor de un pecador. Un pecador suplica insistentemente a Dios, y vamos a ver cómo lo hace. Y finalmente, esta palabra y esta reflexión nos va a llevar a una respuesta amorosa, restaurativa y la oportunidad grande, oportuna, directa, rápida de parte de Dios. Vamos a ver esas tres cosas: las razones por las cuales vivimos mal, las súplicas, y por último vamos a ver la respuesta restaurativa y oportuna de Dios. ¿Están listos para abordar esto? ¿Están listos para prestar atención y que juntos atendamos a la palabra de Dios? Muy bien, como han dicho amén, vamos al versículo 13. Yo voy a tomar la nueva versión internacional para tener la exposición en esta mañana de la escritura. Hoy, en este día 14 de noviembre de 2021, voy a utilizar la nueva versión internacional. Ustedes entonces van a seguir ahí en sus Biblias. Probablemente hay algunas palabras que no coincidan. Lo mismo en las pantallas van a tener esa escritura. Vamos a mirar en primer lugar esas razones por las cuales se vive mal. Vamos a ver la causa por la cual la nación estaba así de mal. Y vamos a mirar la razón por la cual usted y yo podemos estar muy mal. Y la primera es, viendo el mal, aún así, viendo la maldad alrededor de nosotros, aún así no buscamos el favor de Dios y no nos apartamos del pecado para entender la verdad de Dios. Y esto es triste, real y lamentable en nuestra sociedad y en nuestra civilización, que viendo lo malo que ocurre, ni así buscamos el favor de Dios. Que viendo lo malo que pasa, ni así tampoco nos apartamos del pecado para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Qué lamento y qué tristeza tan grande, qué realidad tan oscura, que a pesar de que el mal lo vemos patente alrededor de nuestras vidas, no queremos así buscar el favor de Dios. ¿Qué le vamos a hacer si esa es su decisión y Dios no nos va a obligar? ¿Qué le vamos a hacer si eso es lo que yo he decidido y nadie nos va a obligar? Dios no lo va a hacer. Viendo el mal, no buscamos al Señor y tampoco nos apartamos del pecado. Apartarnos del pecado para entender lo que Dios quiere hacer. Apartarnos de lo malo que estamos haciendo para entender la verdad del Señor. Apartarnos de lo que estamos haciendo, que sabemos que es incorrecto, para entender el plan de Dios sobre mi vida, la visión gloriosa de Dios sobre tu vida, que es favorable, porque los pensamientos, la visión y los planes de Dios para sus hijos son buenos en extremo. Pero el pecado y nuestra desobediencia y nuestra rebelión nos hacen abortar ese plan y nos apartan de esto. Por eso Daniel presenta estas razones. Versículo 13 dice: Señor y Dios, le dice Daniel, todo este desastre que ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, esas maldiciones que hablaba la Escritura, viendo todo ese mal, todo ese desastre, ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Así empieza Daniel en el versículo 13. En esa conversación con Dios le dice: el desastre que ahora tengo y que tenemos, como está escrito en la ley de Moisés, ni aún así viéndolo hemos buscado tu favor. Y a esta nación podrá venir las plagas que queramos. El virus se puede levantar la primera, segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas veces. El mal y el desastre puede venir sobre la iglesia, sobre nosotros, sobre nuestra vida. Pero aquí hay una declaración muy preocupante: ni así buscamos tu rostro, Señor. Ni así buscamos tu favor. Y mucho menos nos vamos a apartar del pecado para entender lo que tú quieres hacer. Esta es una causa por la cual vivimos mal, y es que no buscamos el rostro del Señor viendo el mal. Segunda causa, versículo 14, según Daniel, nos va a decir la palabra del Señor que la calamidad cae sobre nosotros, que las dificultades y el sufrimiento cae sobre nosotros. Que toda esa calamidad la podemos tener porque Dios es justo y recibimos la consecuencia de nuestro mal proceder. Pero a pesar de todo eso, sabiendo que no estamos procediendo bien, dice la Escritura, no queremos obedecer al Señor. La segunda razón que presenta Daniel aquí es esa. Versículo 14 dice: Tú, Señor, Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. La segunda causa y razón por la cual vivimos mal, por no querer obedecer a pesar de estar viendo la maldad sobre nuestras vidas. Nos habituamos al pecado. Nos es común el pecado constantemente. No hay día para parar. Se repite una y otra vez y no pasa nada aparentemente. Sin embargo, vamos a entender que esa actitud y que esa clase de vida se pronuncia ante Dios en obediencia, y por eso la calamidad será un factor alrededor de nosotros. Por su desobediencia y la mía, el mal irrumpe
con toda su fuerza y con todo su furor. Y usted y yo, con todos los títulos que tengamos, con toda la fe del mundo que podemos tener, con todas las buenas intenciones, nunca podemos ser rescatados de una condición pecadora, a menos que Cristo y nuestra fe en Cristo entonces produzca esa restauración y esa libertad. Hermanos, la tercera causa por la cual estamos muy mal y podemos estar mal espiritualmente, físicamente, políticamente, socialmente, está en el versículo 15. Y ahí Daniel nos va a decir que frente al poder de Dios, actuando en liberación, evidentemente en la historia, ¿cómo así? Estos hombres y esta escritura, estas personas que vivieron en la época de Daniel habían visto el poder de Dios liberándolos de la esclavitud de Egipto, habían visto milagros alrededor de sus vidas muchas veces, y frente al poder actuando, liberándolos de Dios poderosamente en medio de la historia, tenemos que reconocer que hemos pecado, y por eso somos hoy la burla del diablo, del adversario y de todos los que nos rodean. Aunque Dios, y sepamos que Dios haya obrado milagros en nuestra historia pasada, ustedes y yo somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de las obras poderosas del Señor. Somos testigos de sus milagros liberadores en medio de nuestra historia. Pero usted y yo debemos reconocer que hemos pecado, porque ese pecado es la causa de que se burlen de nuestro cristianismo, de nuestra vida cristiana, de Dios, de la iglesia, de Cristo. Somos la burla del adversario y de los enemigos. Versículo 15, mire lo que dice. Señor y Dios nuestro, dice Daniel, que con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho muy famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, Señor. Hemos hecho lo malo, Señor. Versículo 16. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y ella es tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y todo este pueblo es la burla de todos los que nos rodean. Es el oprobio, dice la versión 1960. Hasta aquí hemos expuesto 3 causas por las cuales vivimos mal. Y es que no queremos obedecer a pesar de ver la gloria del Señor alrededor de nuestras vidas. Y a pesar de que el mal se pronuncia, ni aún así queremos buscar a Dios para obedecerlo. Con toda esta realidad y con todo este panorama, con todo este escenario, el corazón del joven Daniel, el corazón de este siervo del Altísimo, que también se considera pecador, empieza a partir del versículo 17, y es la segunda parte de este mensaje, las súplicas insistentes a Dios, clamando, orando, suplicándole, porque él y toda su nación son pecadores. Y eso marca la diferencia. Eso ya nos va a dar un escenario celestial. De alguna forma Dios se manifiesta cuando ocurre esto. Cuando sabemos que estamos mal por causa de nosotros mismos. Cuando tu familia está mal por tus decisiones y las mías. Cuando en tu trabajo estás mal por tu pecado, por tu engaño, por tus mentiras y por tu corrupción. Y en medio de eso sí lo reconocemos, pero clamamos a Dios, algo tendrá que ocurrir. Y es lo que Daniel nos va a presentar en esta mañana. La escritura y la palabra de Dios nos va a mostrar en esta mañana. Y es que van a hacer falta súplicas insistentes a Dios. Y es que van a hacer falta mucho clamor de parte tuya y mía ante Dios en medio de la maldad que nos está rodeando.
Vuelvo y repito, ninguno de los que estamos aquí somos exonerados al sufrimiento. Ninguno somos inmunes a lo malo, a lo que el diablo está planeando hacer en medio de nosotros, a lo que quiere hacer en medio de nuestras familias. Se necesitan de estas súplicas insistentes cuando reconocemos que nuestro mal proceder nos ha llevado a la bancarrota. Nuestro mal proceder nos ha llevado a la quiebra, que nuestro pecado nos ha envuelto en la realidad que hoy estamos, que a pesar de que somos denominados cristianos, no disfrutamos de la verdad del evangelio de Dios en Cristo Jesús, de libertad, de amor, de misericordia y de compasión. Vamos a mirar las súplicas, versículo 17. En el versículo 17, esta súplica insistente de Daniel dice al Señor: escúchanos. Daniel le dice: escúchanos, Señor, no nos ignores, por favor, porque estamos desolados, estamos devastados, espiritualmente estamos acabados, físicamente estamos descompuestos. Voy a leer el versículo 17, dice así: y ahora Dios y Señor nuestro, le dice Daniel, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado, acabado, destruido, desértico. Escúchanos, escúchanos. Escúchanos. Cuando a usted y a mí no nos escuchan, cuando a usted y a mí no nos prestan atención por prestar atención o estar haciendo otra cosa, nos sentimos ignorados, rechazados, despreciados. Y Daniel le dice: escúchanos, no me ignores, Señor. Yo sé que he pecado mucho, pero no me ignores esta vez. Como cuando usted y yo sabemos que hemos pecado y nuevamente venimos al Señor y pareciera que ya no importara ese clamor. Daniel le dice: escúchanos. Versículo 18. Daniel suplicantemente le va a decir: óyenos, óyenos y míranos. Después de escucharme, sí, me puedes escuchar, quiero que me mires. Y aquí Daniel utiliza esas figuras humanas, esos elementos de la antropología humana como el oído, las orejas, la visión, los ojos, y la relaciona con Dios, para poder entender de cierta manera que Él es una persona y es la máxima autoridad, es el creador de todas las cosas, para convencernos de que de alguna manera Él nos puede oír y también nos puede mirar. Daniel le dice en el versículo 18: observa cómo estamos de desolados. No es por nuestra rectitud, no es por nuestro talento, no es porque hemos leído la Biblia y la hemos estudiado, no es porque seamos teólogos, no es porque seamos músicos, pastores o ministros. No, Señor, no es por nuestra rectitud o por nuestra justicia, sino, Padre, míranos, no nos mires porque hemos hecho lo malo, míranos por tu misericordia, porque tú eres misericordioso, Señor. No merezco que me mires, no merezco que me escuches, no merecemos ser escuchados ni oídos, pero Daniel apela a algo y dice: no es por mi justicia, no es por mi rectitud, apelo, Señor, mírame por tu misericordia. Leamos el versículo 18. Dice: préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos, mira nuestra desolación, mira el mal de mi hijo, mira el mal de mi casa, mira el mal de mi esposo, mira el mal de mi familia, Señor. Mira nuestra desolación y mira la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Y dice el versículo 18, la última parte: al hacerte estas peticiones,
no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. No es por nuestra justicia. Nos podemos creer muy justos. Nos podemos creer muy cristianos. Podemos considerar que estamos haciendo las cosas rectamente. Error no es por eso. Podemos ser los más espirituales, más fieles a la iglesia y al Señor. Pero este clamor y esta petición no es por lo que hacemos. No es por lo que ofrendamos, no es por lo que diezmamos, no es porque nos conducimos bien en este mundo. Daniel está asumiendo de que somos malos y no merecemos ni siquiera que Dios nos mire y nos escuche. Daniel está asumiendo que somos pecadores y ninguno de nuestros atributos va a llamar la atención de Dios. Lo está diciendo un hombre que se destacó entre todos los hombres. Un hombre que fue echado en el foso de los leones, en el horno de fuego, que no quebrantó sus principios. Un hombre que diríamos es ejemplar. Ese mismo está diciendo, nada de eso es suficiente para que Dios me mire, para que Dios me escuche, para que Dios se digne en visitarme. Y cuando ustedes y yo entendemos esa realidad, de que no es por lo que hagamos hecho, que no es por ninguna virtud que los hombres nos hayan otorgado, que no es por nada, porque somos pecadores. Cuando entendemos que no es por eso, estamos dando lugar a que la misericordia y la gracia del Señor se establezcan alrededor de nuestra vida y podemos decir, no merezco nada de Dios, pero Él aún así me ama y tiene de mí misericordia. Aún así, aún con 144,000 pecados en mis espaldas, no es por lo que haya hecho o sin ningún pecado supuestamente sobre mis espaldas. Nada de eso va a hacerme merecedor que el Dios creador, santo y todopoderoso nos escuche. El salmista habla algo parecido en uno de los salmos. El salmista David habla algo parecido a lo que está diciendo Daniel, que no es por su justicia, que no es por su rectitud, que no es por su buen comportamiento, que no es por venir a la iglesia, que no es por leer la palabra, aunque es la palabra de Dios, por muchas cosas que evangélicamente podemos hacer. El rey David clamaba orando y suplicando al Señor, diciéndole en oración, ¿qué soy yo? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes siquiera? David le decía, no soy digno ni siquiera que me recuerdes. ¿Qué soy yo para que me visites? Decía David. Hermanos, todo esto debe desmontar el concepto de nosotros mismos si es que nos creemos algo. Si es que nos creemos algo en este mundo, Daniel nos está diciendo que no somos nada, nada, nada. Sin embargo, él apela a la gran misericordia de Dios, al gran amor. Y en el versículo 19 encontramos la última súplica de Daniel en medio de este desastre de vida, en medio de ese desastre de nación, en medio de todo lo malo que les estaba pasando. Daniel le dice, Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos. Señor, actúa. Versículo 19 dice, Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos, Señor, actúa.
Dios mío, actúa, actúa, haz honor a tu nombre y no te tardes más, no te demores tanto, Señor. Tu nombre se invoca sobre esta ciudad y sobre este pueblo. Y hoy sobre esta iglesia se invoca el nombre del Señor. Y también como iglesia Confra Manrique le tenemos que decir: escúchanos, por favor, perdónanos, atiéndenos y actúa. Actúa, porque ya no somos capaces, no somos dignos. Este es el clamor de Daniel. Qué precioso, qué maravilloso, qué glorioso ver a este hombre como clama al Señor. Y esas expresiones están en admiración en la Escritura. Esas expresiones no son lanzadas pasito. Perdónanos, perdónanos. No, él le dice: perdónanos. Escúchanos, por favor. Perdónanos. Daniel no está diciendo: atiende. Él lo está diciendo desgarrando el alma, diciéndole a Dios en súplica. No es ni siquiera una petición verbal, no es ni siquiera una modulación de labios: perdónanos. No, 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 es un ruego, es una súplica. Atiéndenos, atiéndenos, atiéndenos. Actúa, actúa, porque yo no puedo más. Actúa, por favor. Así le dice Daniel: actúa. Dios mío, actúa. Y mire lo que le dice Daniel, y nos identificamos con esto: no te tardes más, no te demores, por favor. Ya he reconocido mi pecado, he sabido que estoy mal por mi pervertido pecado, pero por favor no te demores más, no te tardes. Y lo tercero que encontramos en esta reflexión, es la última parte de este mensaje, es la respuesta de Dios. Una respuesta amorosa, una respuesta restaurativa, una oportunidad que Dios le da a Daniel de restauración. La respuesta inmediata y oportuna de Dios a Daniel. Y mire lo que sucede a Daniel mientras oraba así. Y mire, mientras que oraba y hablaba con Dios de esa manera, miremos lo que le sucede a Dios mientras él clamaba. Versículo 20. Son 23, ya vamos a acabar. Mire lo que dice. Recuerden que estoy en una versión distinta. Yo seguía hablando, dijo Daniel, yo seguía hablando y orándole al Señor mi Dios. Le confesé todo mi pecado y el de mi pueblo Israel, y le supliqué el favor de su santo monte. Versículo 21. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino. Esta palabra vespertino quiere decir el sacrificio, las ofrendas que se presentaban en las horas de la tarde según la ley judía. Y mientras yo seguía orando, mientras yo seguía clamando, el ángel Gabriel del Señor, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Vino rápidamente, en un vuelo rápido, a encontrarse conmigo. Eso es mientras Daniel oraba de esa manera. Por eso, mi opinión ante este texto es que siempre que un hombre o una mujer, siempre que un hijo de Dios se humilla a reconocer su pecado, Dios interviene de alguna manera. Pero ay de nosotros si no llegamos a reconocer nuestra miseria y nuestro pecado. Ay de la nación que no reconoce que Dios es por encima de todas las cosas. Ay de la nación y de nosotros si no reconocemos que hemos pecado contra el Altísimo. Ay de nosotros si amamos más el pecado y nuestros deseos que los planes de Dios. ¿Y eso lo que pasa? Versículo 22, mire lo que sucede. Me parece muy importante y muy especial esta declaración del versículo 22, porque el ángel o este personaje, Gabriel, enviado del Señor, le dice: he venido a darte sabiduría, a darte entendimiento, para que concibas lo que Dios va a hacer a partir de este momento en ti y en todo tu pueblo.
vino para que Daniel entendiera el propósito de Dios, para darle sabiduría y entendimiento. Dice el versículo 22, y me hizo la siguiente aclaración el ángel Gabriel: Daniel, 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 he venido en este momento para que entiendas todo con claridad, para darte entendimiento, para darte sabiduría. Y es que cuando estamos en desastre, cuando todo se ha venido abajo, cuando el terremoto ha sido tan fuerte que se han destruido todas las edificaciones, ¿quién entiende qué pasó? ¿Quién podrá entenderlo? Y aquí Dios le envía un mensaje a Daniel diciéndole: Daniel, Dios me ha enviado para decirte que tengas sabiduría, para darte. Dios me ha enviado y te entrega sabiduría, te entrega entendimiento para que puedas entender, para que puedas comprender lo que Dios va a hacer contigo y con todo este pueblo. Qué glorioso. Pero me gusta más, y es el último punto de este mensaje, lo que dice el versículo 23, donde Dios contesta. Me llama tanto la atención y golpea tanto mi corazón. Dios contesta. Cuando no somos dignos de nada, Él contesta. Cuando usted se siente más miserable que todos los días a causa del pecado y clamamos a Dios con arrepentimiento, Él contesta. Él milagrosamente contesta cuando no entendemos nada y cuando sabemos que es el pecado el que nos ha dominado y nos ha hecho caer. Dios contesta porque te quiere, porque te ama, porque eres muy amado y amada para Él, muy apreciada para Él. Dice la Escritura: tan pronto como empezaste a orar, Daniel, Dios contestó tu oración y ha venido a decírtelo porque tú eres muy amado, eres muy apreciado para Él, eres muy querido. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión de Dios, para que entiendas lo que Dios va a hacer. Esto nos debe llenar de gratitud. Porque si Dios se digna en respondernos hoy, porque si Dios está dispuesto a restaurarnos hoy, a partir de hoy, 14 de noviembre del año 2021, es porque te ama con amor eterno, no porque lo merezcamos. Porque te quiere, porque te ama. En ese mismo pasaje usted puede leer en el capítulo 9 y puede irse a Jeremías capítulo 31, en donde ver la condición de pecado, de maldad de un hombre o de un pueblo. Dice Dios: miré la condición tan mala en la que estaban mis hijos y se conmovió mi corazón. Por eso los restauraré con mi poder. Y es ahí donde el Mesías prometido viene a este mundo a traernos salvación por medio de Cristo. Y hoy disfrutamos de esa libertad por medio de Cristo, ustedes y yo. Dios contesta esa súplica en medio de tu clamor porque te quiere, porque te ama. No te olvides de eso, porque eres muy amado y amada por Él. Te contesta por eso, porque Él decidió restaurarnos, porque no lo merecemos. Queridos hermanos, debemos reconocer ya mismo. Debemos reconocer a manera de aplicación y conclusión a esta reflexión que hemos pecado históricamente. Tal vez hoy no te sientas en pecado, pero históricamente hemos pecado. Y el pecado nos pone en desolación.
Tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios y que por eso estamos mal. Debemos decidir clamar al Señor insistentemente a Dios, pidiendo su intervención para que en obediencia a su plan y entendiendo los planes de Dios y no nuestros deseos, no tus deseos y los míos, seamos restaurados, seamos libres y portadores del favor del misericordioso Señor, del misericordioso Dios. Él actúa y hoy Él actúa para restaurarnos, para cambiarnos. Por eso estamos ante un pasaje que hemos denominado el clamor de un pecador. Eso debe darse. Debe darse, así no te salgan las palabras, así estés aturdido de todo lo que está pasando, así no quieras, así la vergüenza sea gigante. Clama, clama, ruega, Él responderá. Lo que el adversario jamás querrá, lo que el adversario y el enemigo y lo que el diablo nunca querrá, es que los hijos de Dios caídos en pecado clamen a su Dios. Por eso que no enmudezca tu boca. Insiste, suplica, ríndete y rindámonos delante del Señor en súplica para que Él nos restaure y actúe. Y si Él lo hace, sepa y entienda, iglesia, que Él lo hace no por tu rectitud, lo hace por amor a ti, por su misericordia. Colócate de pie, vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor que nuestra condición pecadora, nuestra realidad tan difícil, nos escucha. Cierra tus ojos y busca la presencia del Señor en tu oración. Amado Padre, amado Señor nuestro, divino Salvador de nuestra historia, Santo, Santo de los santos eres tú. Sublime en amor y en gracia, perfecto en todos sus caminos, digno de la adoración de todos los pueblos. Somos pecadores, Señor. Venimos ante ti en esa condición miserable que el pecado ha hecho con nosotros, para que en tu misericordia seamos restaurados, sanados, edificados, y para que lo que no entendemos por causa del pecado, la visión de Dios y el plan de Dios se revele por el Espíritu Santo, por Cristo el Señor. Y así entendamos con sabiduría y entendimiento lo que vas a hacer con nuestra iglesia, lo que vas a hacer con nuestra familia, lo que vas a hacer con nuestras esposas, con los hijos, con las hijas, con todo. Pero en pecado no será posible entender. Gracias por responderle al corazón de mis hermanos en esta mañana y al mío. Hoy proclamamos liberación en nuestras mentes. Hoy proclamamos sabiduría, entendimiento, discernimiento a los planes de Dios, y que nuestros deseos pecaminosos no nos aparten jamás, nunca más, de la visión gloriosa que tienes para nuestras familias, Señor. En Cristo, dulce nombre de Cristo Jesús, oramos a ti, Dios Padre omnipotente.
en acción de muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Amén y amén. A los hermanos de Facebook, a los hermanos de YouTube, Dios les bendiga, hasta pronto. A los hermanos que están aquí, tomen su lugar, por favor. Seguimos en este tiempo de adoración y de alabanza, y nuestra ofrenda, nuestro diezmo también es una manifestación de la adoración a Dios. Tome su lugar, pónganse cómodos, y después de esto nos preparamos también para alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén.